tiene la creación y nos da a conocer que sus pensamientos no son nuestros pensamientos a través del trato que Él tuvo con Job, sino que nos da una tranquilidad, una paz, una seguridad, una esperanza impresionante este libro, sobre todo estos últimos capítulos que ya es en los cuales nos concentramos y en los que ya Dios concluye mostrándole al final de su vida a Job qué grande poder tiene Él sobre todos los planetas, las galaxias, los hoyos negros, las estrellas, los satélites en el universo. Todo el macrocosmos está regido por leyes, y gracias a que existen estas leyes existe la ciencia, porque la ciencia se basa en la observación. Entonces, cuando hay una ley del electromagnetismo, cuando hay una ley de la gravedad, cuando hay leyes nucleares fuertes y débiles, la ciencia tiene una base a través de la observación, pues para desarrollar la física, la astronomía, la astrofísica, etcétera, etcétera. Y todas estas leyes están controladas y establecidas por el Creador de todos nosotros. Entonces, aquí en el libro de Job, en las conferencias anteriores, esto es un resumen, Dios le muestra, ¿verdad?, que las Pléyades y el Orión, que son 7 estrellas calientes, y toda la constelación que existe con el famoso nombre de los signos del zodíaco, son realmente un mensaje que Dios dejó escrito en el cielo, en las estrellas y en los planetas, y que sin embargo el diablo, ¿verdad?, al usar este mensaje que Dios dejó, que comienza con la Virgen y termina con Leo, ¿verdad?, que es Cristo, el nacimiento de Cristo y el león de la tribu de Judá, lo convierte el diablo en la astrología, dándonos a entender que la astrología enseña que los planetas tienen gobierno sobre tu vida, sobre mi vida, y que el Géminis no se lleva con Leo, ni el Leo con Cáncer, y puras tonterías. Pero esta es la forma en la que el diablo siempre voltea las cosas que Dios nos quiere enseñar. Pero aquí lo vimos claramente en los versículos 31 al 33 de Job 38, de qué forma hace más de 4000 años el libro de Job nos está hablando de que Dios deja establecido las leyes del Orión, que es la más grande de las constelaciones, las Pléyades, que son 7 estrellas calientes, etcétera, etcétera, zodíaco, que significa grados, si lo quieres apuntar, o pasos. Entonces, cuando hablamos de los signos del zodíaco, estamos hablando de los signos de los grados o de los pasos, que son los pasos del sol en el cielo correspondientes a los 12 meses del año. Entonces, es increíble que hace 4000 años, sin telescopios, sin calendarios, sin calculadoras, ya estuvieran escritos aquí en el libro de Job, esta revelación astronómica, donde nos podemos preguntar, la persona que escribió este libro tenía conocimientos mucho más elevados que Galileo Galilei, que hasta el año 1625-30 comenzó él a hacer experimentos con el telescopio y los vidrios, los lentes, para poder comenzar a observar el universo. Y esto no solamente nos da una evidencia de la increíble sabiduría, conocimiento, inteligencia que el libro de la Biblia contiene en sus páginas, y que han pasado desapercibidas por los mismos científicos ateos, agnósticos, porque no quieren entender claramente, como dijo desgraciadamente el último de los grandes astrofísicos del siglo XX, Carlos Sagan, que murió en el ateísmo. Carlos Sagan dijo, pues yo hubiera encontrado, o si hubiera encontrado más evidencias de la existencia de Dios, yo hubiera creído en Dios. Qué triste declaración. Y el otro día que estaba yo tratando de estudiar estas mentes científicas, vemos una división impresionante entre la mente intelectual de un científico. Por ejemplo, les voy a dar 2 ejemplos. El de Samuel Crick.
El doctor Crick descubrió en 1954 el ADN, la hélice del ADN, y le dieron a él y al doctor Watson el Premio Nobel de Medicina. ¿Saben ustedes que este hombre inteligentísimo en la genética, en la química, etcétera, etcétera, saben lo que dijo cuando le preguntaron qué pensaba él acerca de la creación del universo y de por qué existimos nosotros? Este hombre ganador del Premio Nobel de Medicina dijo lo siguiente: es que los extraterrestres sembraron semillas en el planeta Tierra y nosotros crecimos. O sea, ¿cómo puede un hombre tener un premio y un valor y una inteligencia en una área tan increíblemente desarrollada como la investigación que él tuvo de ADN? Y por el otro lado, en el área espiritual, como dice Romanos 1, 21 y 22, profesando ser sabios, se hacen necios. ¿Cómo puede haber una divergencia tan increíble, no? El libro de Amós habla de tortas no volteadas. O sea, cuando tú vas a freír una hamburguesa, la pones y la coces de un lado, ¿y qué tal si no la coces del otro lado? Pues no, ¿verdad? Tiene que estar cocida por los dos lados. Y hablando con este lenguaje, podemos usarlo para describir cómo hay mucha gente. Están cocidos por un lado y crudos por otro lado. Y en el área espiritual, las mentes más grandes que han negado a Dios están y han sido crudas completamente en la perspectiva y en la visión de las cosas de la creación del mundo y de Dios. Y el otro ejemplo es el del doctor Stephen Hawking, que se le considera el heredero de Einstein, que es un físico matemático inglés que tiene esclerosis múltiple, pobrecito, está en una silla, completamente atado a una silla de ruedas, solamente puede comunicarse a través de una computadora. ¿Saben ustedes lo que acaba de decir hace una semana el doctor Hawking? Que de acuerdo a cómo el mundo está ya a punto de extinguirse por la contaminación del ambiente, del agua y del aire, que debemos de comenzar a pensar en colonizar la luna. Asústame. Pensar en colonizar la luna. ¿Son enchiladas potosinas o qué? Imagínense nada más llevarnos el oxígeno de la Tierra, el sol, la distancia que tiene la Tierra del sol, las características que tienen aquí la vida. Como dice Hechos 17, Pablo a los atenienses: Dios prefijó el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación para que habitáramos, y Él hizo este planeta, el cálculo entre el hidrógeno y el oxígeno que respiramos, la distancia del sol de la Tierra, todo el agua que bebemos, todo está interrelacionado para la existencia del ser humano en este universo. ¿Se imaginan ustedes lo que costaría y cuánto tiempo podríamos mantener una colonia en la luna de seres humanos? Digo, es increíble que estas mentes tan brillantes puedan estar tan desproporcionadas en la perspectiva que ellos creen que puede llegar o alcanzar la tecnología y los descubrimientos científicos. Y es que ese es el diagnóstico que hace la Biblia del ser humano. Profesando ser sabios, nos convertimos en necios. ¿Qué pensaba el más grande ateo del siglo XX? Friedrich Nietzsche, el alemán. Dios está muerto, escribió. Así hablaba Zaratustra, el anticristo. Y Nietzsche comenzó a enseñar: el ser humano es un ser tonto por seguir a Jesucristo, porque Jesucristo fue un perdedor. Escuchen lo que dijo: fue un perdedor porque escogió 12 pescadores en lugar de haber escogido a 12 intelectuales. Entonces, ¿ves cómo el mundo, sin tener la inspiración del Espíritu Santo, no entiende lo que Pablo escribió en 1 Corintios 1? Dios escoge lo necio para avergonzar a los sabios. Si Nietzsche hubiera entendido que ese era el plan de Dios, escoger 12 pescadores, como decía Cantinflas, deslustrados y desleídos, a propósito, para que la honra y el orgullo fuera de Dios y no de los hombres. Y esos 12 hombres ignorantes que escogió Cristo
para que le siguieran y se convirtieran en sus discípulos, esos 12 hombres, ignorantes pescadores, cambiaron el imperio romano con el mensaje que comenzaron a predicar. Todo eso lo hizo Dios a propósito. En la cruz decían los fariseos, este hombre no puede ser Cristo, porque aquí dice en la Torá de que maldito es el que es colgado en un madero. Entonces, ¿cómo puede un hombre ser colgado y decir que es el Salvador? Así los religiosos pensaban. Los griegos, que estaban también al pie de la cruz, pensaban, no. Los dioses Zeus y Afrodita y Artemisa y nuestros dioses griegos no hubieran permitido que un hombre, un hijo de los dioses, fuera exhibido y humillado enfrente de todos los demás. Tanto para la mente griega, para la mente religiosa, la crucifixión era una locura, pues Dios lo hacía a propósito para confundir la sabiduría de los sabios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Entonces, esta es la razón por la cual Jesús dijo, te alabo Padre y te bendigo, porque escondiste las cosas profundas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Y cuando nosotros tenemos el llamado para seguir a Cristo, la orden es la siguiente: si no te conviertes como un niño, no entras al reino de Dios. Si no tienes la humildad de un niño y la sencillez de un niño y te sigues creyendo que por acá papucho de papuchos y tu intelectualidad y tu soberbia, eso es lo que te va a impedir conocer la verdad que se encuentra en la sabiduría y el conocimiento de Jesucristo. Y tenemos este libro de Job como una de las más grandes maravillas de los 66 libros que forman el compendio de este maravilloso libro que se llama la Biblia. Muy bien, Job era un hombre, como ustedes saben, rico, tenía vacas, tenía camellos, tenía cuenta en Bancomer, en Banamex, en Bank America, etcétera, etcétera. Era un hombre que disfrutaba de una vida tranquila, tenía hijos, tenía una esposa, tenía propiedades, etcétera, etcétera, y de repente, de la noche a la mañana, se queda sin nada. Como dice uno de los salmos, Dios deshace como polilla lo más apreciado del hombre en segundos. Como lo que pasó en el 2008 de este siglo XXI, que cayó la bolsa 777 puntos, más de 65 billonarios. La mayoría de ellos se quedaron en la ruina y más de 40, 50 se ahorcaron, se suicidaron, se cortaron las venas o se pegaron un balazo. De la noche a la mañana se quedaron en el petate, sin ningún quinto. Entonces Job hace 4.500 años, porque este libro tiene la antigüedad del Génesis. De repente se quema todas sus propiedades, se mueren sus hijos y se queda sin nada. Y llega la esposa y le dice, maldice a Dios. Y Job le contesta y le dice a la esposa, recibiremos de Dios el bien y no el mal, sea Jehová bendito por los siglos de los siglos. O sea, si Job hubiera querido que alguien se fuera, hubiera sido su esposa. Ha de haber pensado, ¿por qué entre todos los que se fueron no se la llevaron también a ella, verdad? Pues también Dios tenía un propósito para dejársela ahí junto en el programa de Dios. Bueno, en medio de toda esta confusión, Job comienza a preguntarse, ¿qué he hecho de malo para que me haya pasado lo que me ha sucedido? Y entonces, todavía para atornillarlo más, llegan tres disque filósofos, los tres amigos cercanos de Job, supuestamente intelectuales, y le dicen a Job, ¿sabes una cosa? Hay un pecado escondido en tu vida. Esto que te pasó es porque hay un pecado en tu vida. Y esta es la forma en la que mucha gente continúa pensando en el siglo XXI. Que muchas veces a muchos cristianos les pasan cosas que parecería que fuera por un juicio de Dios, cuando no siempre debemos adelantarnos a juzgar lo que les sucede. Claro que muchas cosas malas suceden por el pecado,
eso es inequívoco e inevitable, pero no siempre. Entonces, ¿se acuerdan ustedes en el Evangelio de Juan cuando llegaron los discípulos y vieron a un cieguito y le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Quién pecó para que éste naciera con síndrome de Down? ¿Quién pecó para que esta niña naciera con parálisis cerebral? Y siempre estamos buscando, desgraciadamente, que hay algo malo detrás en la familia para que esto haya sucedido. No siempre. No siempre, no siempre, no siempre. No somos nadie para juzgar según las apariencias. Entonces Jesús les contestó, pues no pecó ni este niño, ni este joven, ni sus padres, sino para que las obras de mi Padre fueran manifestadas. Y Cristo sana al ciego para mostrarle un milagro impresionante a la gente. Entonces, este es el caso que nos presenta Job. Job no sabe qué le está pasando. ¿De dónde vienen tantas supuestas maldiciones? Que vamos a ver que no eran maldiciones. Y entonces durante ese periodo, donde es el periodo donde no entendemos por qué choqué, por qué se murió mi hijo, por qué me quedé sin trabajo, por qué no encuentro trabajo, por qué me abandonó mi esposa, por qué me abandonó mi esposo. Estas preguntas que nos hacemos los cristianos cuando nos suceden cosas que no entendemos, ese es el tiempo de la fe. Ese es el tiempo precisamente donde debemos de decir, enmudecí y callé porque tú lo hiciste. No entiendo lo que me está pasando en este momento, pero ¿sabes una cosa, Señor? Confío y seguiré confiando en ti. Y yo sé que todas las cosas contribuyen para mi bien. Y aunque ahorita en este momento no lo entiendo, esta es la fe. Ahora bien, si no tienes esa fe, es porque no tienes al Espíritu de Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, ese espíritu que realmente tú debes de tener si te llamas cristiano, cuando pasemos el valle de sombras y de muerte, no tendremos miedo. Porque algo dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, nos va a sostener en ese periodo tan difícil donde no entendemos lo que estamos atravesando, pero por tener al Espíritu Santo vamos a tener paz. Vamos a tener paz. Y vamos a salir adelante y en los próximos 6 meses o el año que entra, le vamos a dar gracias a Dios y le vamos a decir, ahora entiendo por qué perdí este ser querido, ahora entiendo por qué me dejó mi esposo, ahora entiendo por qué me pasó lo que me pasó. Cuando yo estaba en la tormenta era pura, explotó la bomba, puro aire, puro nube, pura polvo, no se puede ver nada. Y ya que se despeja el medio ambiente, comenzamos a entender los caminos de Dios y el inmenso amor que Dios nos tiene, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y lo que estás atravesando, lo estás atravesando porque es un tiempo de preparación y antes de que Dios te pase al segundo año y al tercer año, tiene que haber una preparación siempre en nuestra vida espiritual. Como dice 2 de Pedro capítulo 3:10, después de que pasemos un tiempo de pruebas, Él nos fortalecerá, nos afirmará, nos consolará. Pero no podemos perder nuestra confianza ni nuestra fe en aquel que dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Estaré contigo todos los días hasta el fin de mi vida. Muy bien, entonces Job aguanta la prueba y al final Dios comienza a platicar con él. Y cuando Dios se revela a Job, le comienza a hacer preguntas. Y estas preguntas que estamos analizando, y que esta es la penúltima conferencia, tienen que llevar a Job a comprender que Job, como dije, le enseñó el universo, mira las estrellas, mira los planetas, mira Orión, mira las Pléyades. Si yo tengo cuidado del universo que yo hice y yo crié, ¿no voy a tener cuidado de ti?
Si la Tierra sigue dando vueltas en 24 horas sobre su eje, con una inclinación de 23 grados sobre su eje y 365 días alrededor del Sol, Pancho, Carmelita, Chencho, ¿nunca te has preguntado quién le da vueltas a la Tierra? ¿Nunca te has preguntado qué fuerza? Porque hay el electromagnetismo, las fuerzas nucleares, las fuerzas de gravitación. ¿Qué fuerza es la que mantiene girando la Tierra? ¿Quién le hizo así a la Tierra? Como una canica. Porque la ley física dice que la velocidad de un cuerpo es proporcional a la fuerza que se le aplica. Si agarro una canica y la hago así, la canica sale disparada, pero ¿qué sucede? Se tiene que parar. Si agarras una flecha y la disparas, sale la flecha, pero tiene que caer, ¿verdad? Pero la Tierra, ¿quién le hizo así? Y el que le haya hecho así, ¿no es para que ya vaya más despacio? ¿Por qué mantiene la misma rotación y la misma velocidad? Pregúntale a tu maestro ateo, al que le dicen el Einstein de Tlalnepantla. ¿Quién mantiene el movimiento de la Tierra alrededor del Sol en 365 días? Ese es el macrocosmos, Job. Ahora bien, vamos a introducirnos al microcosmos y vamos a descubrir a los átomos. Que los átomos tienen electrones, carga neutral, neutrones, electrones negativa, protones positiva. ¿Quién mantiene el movimiento microscópico para que este púlpito se mantenga y para que la materia exista? ¿Quién mantiene esa fuerza interna microscópica? Y después de que Dios comienza a Job a hacerle esas preguntas, claro que Job, no chepo, pues verdad, y nosotros igual que él, pues es que trasciende nuestra comprensión de las leyes del universo y las leyes físicas y nucleares. Ahora, y se trata en esta conferencia, en esta mañana, vamos con los animales. Capítulo 38. Vamos con los animales. Ven para acá, Job. Te voy a bajar del universo, del macrocosmos, del microcosmos, y ahora comienza a observar la vida de los animales. Y te voy a demostrar, escuchen estos santos de Dios, damas y caballeros, ¿quién le pudo haber revelado hace más de 4,000 años al autor del libro de Job la vida y la forma cuando paren las cabras monteses, cómo actúan los leones, los caballos, el pavo real que es tan bruto, el pavo real que pone sus huevos en lugares vulnerables donde pasan y los pisan? ¿Quién le reveló a esta persona o a este autor del libro de Job secretos de los animales hace 4,000 años? Escuchen, cuando en el área donde se escribió el libro de Job, muchos de ellos no existían. Porque para tener la revelación que existe de los animales en el capítulo 38 y 39, se necesita estudiar zoología. Y haber pasado 4 o 5 años con películas, viendo la vida de los leones, viendo la vida de las cabras, de los caballos, para escribir lo que la Biblia nos revela. Fascinante. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Capítulo 38, versículo 39 y 40. Comenzamos con los leones y termina Dios con las águilas. Y dice Job, vean ustedes los signos de interrogación. Es Dios, recordemos, cuestionando a Job. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en las guaridas para acechar? No cabe duda, santos de Dios, que la providencia de Dios es maravillosa, es increíble. Por ejemplo, antes de profundizar en los leones, en el Salmo 104, versículo 14 al 18, dice la Biblia: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. O sea, si existen animales, síganme con cuidado, si existen animales, leones,
elefantes, cabras, caimanes, cocodrilos, conejos. Lógicamente el creador tiene que haber creado también cómo sostenerlos. No están por accidente. Entonces, el león tiene una comida, la comida de las águilas es diferente, la de los conejos es diferente, la de los hipopótamos es diferente, y vemos que toda la clase y las especies de los animales tienen exactamente el heno para las bestias, la hierba, las vacas, si no fueran puestas en el campo, ¿qué comerían las vacas? Etcétera, etcétera. Toda la creación de Dios está perfectamente diseñada para comer exactamente lo que su estómago, sus pulmones, su hígado, su páncreas necesitan. A nosotros Dios nos dio la naranja, dale una naranja a un perro, va a ser... O dale una naranja a un caballo. ¿Por qué? Porque la naranja tiene los cítricos, las uvas tienen los antioxidantes, la papaya tiene las enzimas digestivas para mis intestinos. Todo lo que tenemos alrededor está diseñado para nuestro cuerpo. Dios no diseñó el Red Bull, ni la bebida Monster, ni jarritos que buenos son, ni las chaparritas, ni la mirinda, ni nada de esas cosas vienen de Dios. Cuando el hombre mete la mano a la creación de Dios para comenzar a vendernos cosas inventadas por nosotros, mezcladas con químicos, no nos comencemos a quejar por la salud que tenemos. Como me dijo el otro día un señor, ay hermano, que ore por mí. Y me dice su esposa, hermano, se toma una familiar de Coca-Cola a la semana. Y le dije, don Pancho, hasta que usted deje la Coca-Cola, Dios no es el genio de la lámpara de Aladino maravillosa. Hasta que usted no entienda y no entendamos todos que somos responsables de el agua que bebemos, el cereal que bebemos, las carnes si podemos, si no podemos, etcétera, etcétera. Si no entendemos que somos responsables de lo que nosotros debemos de comer, Dios no se hace responsable ni de ti, ni de ti, ni de ti. Y no vengas, dice Dios, ay hermano, póngame las manos y sácame este espíritu de retortijón. Ay hermano, ore por mi páncreas y tengo hipertensión. ¿Por qué tienes hipertensión, papá? Mira, pues tienes el azúcar elevadísima tal vez, porque muchas veces padecemos de diabetes a menos que no sea degenerativa o genética. ¿Por qué? Por las cantidades de azúcar extralimitadas que provocan el fracaso de la insulina en nuestro cuerpo. Entonces comenzamos a darnos cuenta que somos responsables. Dios quiere que tú tengas salud y que pienses bien y que estés ágil en tus pensamientos, pero cuando comenzamos a ser negligentes, comenzamos a acarrear sobre nosotros lo que nosotros hemos sembrado en nuestro cuerpo. Cada cosa que le pongo a mi cuerpo son semillas que estoy sembrando de destrucción o de salud. No hay más que de dos cosas. Cada cosa que te lleva, cada galletita, cada dulce, cada postre, cada bebida que ingerimos va a producir consecuencias para bien o para mal. Recuerda todo eso durante toda tu vida. Entonces vemos aquí en el 104 que Él hace producir el heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el pan que sustenta la vida del hombre. Versículo 17, allí anidan las aves, en las hayes, su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Dios diseña el medio, el modus vivendi, el hábitat, el alimento de todo lo que creó. Los peces tienen un alimento, los tiburones tienen un alimento, las morsas tienen un alimento, los osos tienen un alimento, pero ¿sabe una cosa? Que todos nosotros estamos ciegos y nunca nos ponemos a pensar y a reflexionar en todas estas cosas que están interrelacionadas y que forzosamente nos tienen que llegar a la conclusión de que tiene que existir un creador.
Tiene que existir alguien detrás de todo esto. No puede ser accidente. Tendríamos que estar marihuanos para concluir que es un accidente y que venimos de los changos y que somos el producto de una evolución. Solo una mente completamente distorsionada y es la irracionalidad más grande que existe en el pensamiento, en el intelecto humano, el llegar a concluir que somos un accidente y que somos el resultado de la evolución de los animales. Dios supervisa toda la creación y ahora nosotros, ¿verdad?, como seres humanos pasamos bastante trabajo tratando de ordenar nuestra vida y trabajo para que todo funcione bien, pero Dios no solamente creó el universo, sino que lo sigue sosteniendo. Y si Dios sigue sosteniendo la vida de las cabras y de los leones, dice la Biblia que le preguntó Dios a Job, ¿dónde encuentran los leones su comida? Si Dios no hubiera dado a los leones las garras que tiene, los dientes que tiene, y no hubiera hecho tan tontas a muchas cebras y a muchos venaditos que son la comida de los leones y que los leones los alcanzan y los matan, los leones se morirían de hambre. Si las jirafas no tuvieran el cuello que tienen tan grandísimo, no podrían sobrevivir porque el alimento que muchas jirafas tienen se encuentra solamente en las copas de los árboles. Y así nos vamos por todos lados recorriendo las maravillas de Dios. Y los conejitos, ¿verdad?, lo que comen es exactamente lo que necesitan. Ya olvidémonos de eso. Las hormigas, por el amor de Dios. ¿Qué comen las hormigas? ¿Sándwiches de jamón con queso panela? No, ¿verdad? Entonces, los pajaritos que comen puros gusanitos. ¿Quién creó a los gusanitos? ¿Cómo pudo la madre naturaleza? ¿Y quién es la mamá de la madre naturaleza? ¿Quién es su papá? Todas estas cosas nos llevan solamente a una conclusión. Dios le está diciendo a Job, ¿sabes tú cazar la presa de los leones que sirve de alimento a sus cachorros? No, ¿verdad? Yo soy el que puedo proveer para que el león alcance y sus cachorritos, cuando el león llegue y los cachorritos estén en su cueva, que los cachorritos de los leones no saben cazar, igual mamá osa, cuando son ositos no los deja salir de la cueva, los leones tampoco, porque pueden comer hongos venenosos. Y hasta que el osito tiene 4 o 5 meses de edad, la mamá osa saca al osito y le da chance que ya se vaya al campo, porque ya le enseñó a distinguir lo que es bueno y lo que es malo para comer. Eso es lo que Dios le está preguntando a Job. Y le está diciendo a Job, Job, fíjate nada más todo lo que yo sostengo y la comida interrelacionada de todos los animales. ¿No tendré cuidado de ti? ¿No tendré cuidado de ti? Ay, hermano, no tengo trabajo. Y como dijo en Teofilito, ni lo tendrás. ¿Por qué? Por tu incredulidad. Es la incredulidad la que nos impide recibir de Dios. Ay, hermano, ayúdame a encontrar trabajo. ¿Sabes una cosa? Alaba a Dios ahorita porque no tienes trabajo. Y pregúntale, ¿cuál es el propósito ahorita para que no lo tengas? Y cuando Dios vea tu fe, cuando Dios vea que confiamos realmente en Él, porque sin fe es imposible agradarlo. Cuando tú descanses y en las buenas y en las malas te alabo, Señor bendito, porque no tengo ni petate donde dormir hoy en la noche. Pero tú lo tienes. Como hace poco una muchacha llegó con mi esposa y conmigo. Ay, hermano, oren por mí porque no tengo trabajo. ¿Cuántos años tienes? 19 años. Graduado así, ya casi me gradué en la universidad. Pero llegó así, ay, pues, oren por mí. Y le dije, ¿sabes una cosa? ¿Tienes un petate donde echarte en la noche? Sí. Papás, sí. Comida con flex, sí. Frijoles, sí. Le dije, entonces alaba a Dios por lo que tienes y no por lo que no tienes. Y cuando le des gracias a Dios porque tienes papás y tienes una cama y tienes comida y estás viva y estás sana, entonces comienzas a chillar. Ay, por mí. Qué malagradecida, le dije yo a esta muchacha. Es mucha incredulidad la que tú tienes.
Y ella comenzó a llorar y verdaderamente la pudimos guiar a que se arrepintiera de su ingratitud hacia Dios. A los 4 o 5 días nos mandó un correo que había encontrado un súper trabajo. Y así es como funcionan las cosas. Ay, hermano, le pido que ore por mí para que encuentre novio. ¡Chale! ¡Qué barbaridad! Dios mío santo. Imagínense nada más, ¿no? ¿Y cómo voy a saber yo, chinchita, que necesitas novio? A lo mejor no lo necesitas. Alaba a Dios porque no lo tienes. Más vale sola que mal acompañada. Ahora vean ustedes el versículo 41. Regresamos a Job. Y es en el versículo 41 del capítulo 38. Otra pregunta. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Aquí vemos nosotros que Dios le pregunta a Job, ¿sabes algo de los cuervos? ¿Puedes tú imaginarte quién les provee para que nunca se mueran de hambre, o los pajaritos? Y fue lo que Jesús en Mateo 6 le dijo a los discípulos. Ahí iban caminando Pedro y Juan y Santiago, etcétera, etcétera, con Jesucristo. Y imagino que comenzó Pedro, oye, ¿trajeron tortas para en la noche? ¿Habrá un Holiday Inn donde nos hospedemos hoy en la noche? Y Jesús, conociendo los pensamientos que son normales, que se llaman pensamientos de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es un estado en el que no te deja vivir tranquilo porque comienzas a anticiparte con temores que no han sucedido y que ni sucederán. Y comienza a pensar, ¿y si se muere mi esposo? ¿Y para qué aceptas ese pensamiento, por el amor de Dios? ¿Y si pasado mañana no tengo comida? ¿Por qué aceptas ese pensamiento? Al contrario, todo lo que es bueno, todo lo que es dulce, todo lo que es de buen provecho, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, Filipenses 4:8. Yo no voy a estar pensando, ¿y se muere mi esposo? Pues que se muera. Y si mi hijo se va, pues que se vaya. No tenemos el control de nadie nosotros. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la paz? Señor, yo dependo de ti, no dependo del dólar, ni del petróleo, ni de mi esposo, si vive, si no vive, si tengo seguro social, si no tengo seguro social. Yo dependo de ti, Señor. Quiero confiar en ti, quiero dormirme como un niño, tranquilo, en paz. Porque si tienes cuidado de los pajaritos que no siembran, ni guardan, ni amontonan, ¿cuánto más que diste tu vida por mí? En una cruz. Dios muestra su amor para con nosotros. Y de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. Nos dio a su Hijo. No nos dio a las cabras y a los leones, a los pajaritos, a los venados. Nos dio a su Hijo. ¿No tendrá cuidado de nosotros? ¿Por qué no tienes lo que tienes? Por tu incredulidad. Te has amachado en una posición en la que no es cierto que crees en Dios. Y ese estado de angustia y de ansiedad en que estás demuestra que no confías en Él y por eso se cierran los cielos. Porque lo único que hace entrar en acción el poder de Dios en nuestras vidas es la fe. Es la fe, nada más. Que este pensamiento taladre y selle lo más íntimo de las fibras de nuestra alma. Capítulo 39 de Job, del 1 al 4. Veamos ahora las cabras y los venados. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Si alguien lo sabe, levante la mano esta mañana. No sabemos ni siquiera el tiempo de cuando paren mi perra, mi gata, o los caballos, los burros, menos los de las cabras monteses, ¿verdad? Por eso le hace esta pregunta a Dios, que no es un animal doméstico. Si tenemos cuidado de los animales domésticos y debemos tener cuidado de ellos, cuanto más los animales silvestres desconocemos cómo los mantiene Dios. Este es el punto que Dios le quiere mostrar a Job. La inteligencia y el poder de Dios.
¿Sabes tú en cuánto tiempo pare una cabra a un cabrito, Job? ¿O miraste tú las ciervas? La palabra ciervas en el hebreo es venados. ¿Sabes tú cuándo los venados paren también? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? O sea, ¿sabes tú el tiempo en que nazcan las cabras y los venados? O sea, su periodo de gestación. ¿Sabes cuánto tiempo permanecen en su vientre antes que nazcan? Sus madres saben perfectamente bien, las mamás cabras y las mamás venado, cuánto tiempo tienen ellas en su vientre y cuándo están listos para irse de casa también. Los pasteros, por ejemplo, y los rancheros cuidan los animales de nacimiento. Yo viví mucho tiempo en un rancho, conozco mucho de ganado, de caballos, agarrábamos a los becerros, ¿verdad? Me enseñaron a entrenar caballos, conozco el tiempo de las vacas, etcétera, etcétera, las terneritas, porque son los animales domésticos a nuestro alrededor. Pero sin embargo, y muchas veces cuando una vaca estaba embarazada, me hablaban los rancheros y me decían los trabajadores del rancho: oiga, don Armando, véngase usted porque vamos a vigilar esta porque está para parir. Y muchas veces los rancheros teníamos que cuidar cuando está pariendo la vaca, ayudarla a parir. ¿Por qué? Porque son muy delicadas en su parto. Sin embargo, los animales silvestres nadie les ayuda. Es porque están cerca de nosotros, pero los animales silvestres nadie les ayuda. Dan a luz sin ninguna ayuda en el campo. Así los diseñó y los creó Dios. Vean ustedes la sabiduría de Dios en la creación. Es lo que Dios le está tratando de enseñar a Job. Ahora veamos el versículo 5. Los asnos, o sea, no los burros, sino las mulas, los asnos monteses. ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Estos asnos monteses andan sueltos en los campos sin que puedan ser domesticados, sobreviviendo sin ninguna ayuda de nosotros, humana, sino simplemente porque Dios los cuida. Dios le estaba diciendo a Job: Job, yo fui el que crié a esos asnos, a esas vacas, a todos los animales, a los silvestres y a los domesticables. Si a esos asnos monteses que yo les di la vida y los solté en el campo, que eso es lo que quiere decir, sin que pudiera ningún ser humano meterse con ellos, ni nos sirven tampoco para nosotros, ¿no te podré yo también soltar a ti de tus penas? Y si yo los alimento, ¿no tendré también cuidado de ti? Esto era el mensaje que Dios nos envía en esta mañana. Que nos fijemos y examinemos y abramos nuestros ojos y no nos encerremos. Nadie me quiere, no tengo novio, mi esposo no me quiere, no puedo ser. Si estuviera casada con un pastor sería feliz. Si estuviera casada con Santo Tomás de Aquino sería feliz. Si mi esposa fuera como Santa Rita de Casia sería feliz. Y nos rodeamos. Este es el ego. Este es el ídolo que nosotros mismos nos fabricamos, donde nosotros nos creemos dioses. Yo, y me fijo nada más en mí. Ya no me fijo ni en el perro, ni el que está en la calle, ni la persona que tiene necesidad. Llego a la iglesia con mis problemas, etcétera, etcétera. Cuando vienes a la iglesia a buscar a quién ayudar, por quién orar, a quién abrazar. Ay, me voy de esta iglesia porque nadie tiene amor. Tú no vienes a la iglesia a buscar amor, vienes a dar amor. A ver a quién abrazas, a ver a quién ayudas, a ver a quién... la persona más miserable, escribió la famosa Madre Teresa de Calcuta. Dijo la Madre Teresa: la persona más miserable son las personas que viven para sí mismas. Las que solamente yo.
Y por eso no tenemos ojos ni para una puesta del sol, ni las montañas, ni levantarnos en la mañana y alabar sin trabajo y sin todo. Gloria a Dios, estoy vivo, tengo salud, mis hijos, qué lindos, mis nietos, etcétera, etcétera. Vamos a ir a Acapulco, vamos a dormir en la playa, aunque sea en la playa, pero vamos a divertirnos, ¿verdad? Porque la vida es bien corta y no... Esta es la razón por la cual eres tan miserable. Porque estás concentrado en tu propia vida, en tus propios intereses. Comienza a vivir para los demás, a darle gracias a Dios por lo que ahorita tienes, que hoy amanecimos. Y si amanecimos es porque el Dios que cuida las cabras, los leones, los cuervos, las águilas, los venados, el Orión, las Pléyades y los planetas y los átomos y los electrones, si Él sostiene todas estas leyes físicas y nosotros amanecimos, es porque Dios nos cuida y porque no ha terminado su misión con tu vida y con mi vida. Entonces, nada más dale gracias a Dios por eso. Y en penúltimo lugar dice el versículo 9, los búfalos, ¿querrá el búfalo servirte a ti? A ver, Job, éntrale. A ver, trata de buscar un búfalo y amárralo para que are con un buey y con un toro. El toro y la vaca y el buey te ayudan y les pones una cosa aquí en el cuello, ¿verdad? Y aran el campo. A ver, trata de hacer eso con el búfalo. No es domesticable el búfalo, lo que Dios le está diciendo a Job. ¿Querrá el búfalo servirte a ti? ¿O quedar en tu pesebre? A ver, hazle una cuevita al búfalo, a ver si se queda ahí. Hazle una cuevita, a ver, aquí queda mi nene, y le haces así en la noche, ¿verdad? Como le puedes a una vaca, a un toro, a un conejito. El búfalo no va a aceptarte, ni nadie los puede domesticar. Ni has visto búfalos tampoco en los circos domesticables. El elefante es domesticable, hasta los leones con un chicote mantenerlos a raya mientras están así nada más. Pero es lo que Dios le está diciendo a Job. Atarás tú al búfalo, versículo 10, con coyundas para el surco, labrarás los valles en pos de ti, confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor, fiarás de él para que recoja la semilla y la junte en tu era. O sea, Job intenta a un búfalo usarlo para labrar la tierra. No te va a obedecer, no se va a someter, no va a entrar en ningún lugar que tú le digas, porque así yo lo diseñé, con esas características, para enseñarte algo. Si yo puedo hacer esto con los animales salvajes, ¿no sabré tampoco cómo tratar contigo? Si yo hice eso con los animales salvajes y lo hice deliberadamente, ¿no sabré entonces cómo tratar contigo, Job? Y vámonos también rápidamente al versículo 13 al 18 con los pavos reales. Esto es increíble, yo no sabía esto de los pavos reales hasta que comencé a estudiar esto. Versículo 13, ¿diste tú hermosas alas al pavo real? ¿Cuántos han visto los pavos reales? Fíjense en esto, un pavo real extiende sus alas y dices, cámara, ¿verdad? Como dicen los jóvenes. ¡Qué barbaridad! ¡Qué de colores las plumas de un pavo real! ¡Impresionante! ¡Qué alas más hermosas! Pero a pesar de esto, no puede volar. No puede volar. Le dio Dios las alas más hermosas de todas las aves que existen a los pavos reales y no pueden volar. Y además son de los más brutas de las aves. Veamos lo que hacen los pavos reales. Versículo 14, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no teniendo que su trabajo, temiendo, haya sido en vano. Porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Dios hizo a los pavos reales bellísimos
bellísimos en cuanto a su plumaje, pero brutos, brutos, brutos. Y sin ninguna inteligencia, y así hay cantidad de artistas en el mundo. Mujeres bellas, bellas, bellas. Hombres guapos, guapos, guapos. Políticos, ¿verdad? Inteligentes, inteligentes en unas áreas. Sin embargo, no es posible. ¿Se dan cuenta? No es simplemente la belleza lo que se necesita. Necesitamos la sabiduría de Dios. Y esto es lo que Dios le está diciendo a Job. Y el versículo 19, los caballos. Diste tú al caballo la fuerza, vestiste tú su cuello de esos crines ondulantes, le intimidarás tú como a la langosta, el resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, o sea, en la guerra, hace burla del espanto y no teme, y no vuelve el rostro delante de la espada. O sea, ustedes han visto en las películas de Alejandro el Magno, de Napoleón, los caballos, en aquel tiempo, ¿verdad? Que suena la trompeta y el caballo se va, el jinete, y se va, aunque le pongan lanzas y todo, el caballo se lanza a morir y no tiene temor de nada, y él sabe instintivamente que va a morir, de una forma instintiva. ¿Qué está diciéndolo Dios? Es el más hermoso de los animales, de los caballos, admirados, caracterizados por su fuerza, por su belleza, por el valor. Y aquí se describe al caballo en la guerra, con sus crines ondulantes, ni temor para la batalla, sin importar el ruido de la trompeta, noble y fiel a su jinete. A su jinete. Podía crear Job una criatura tan hermosa, fuerte, noble y valiente. Podía entender que fue Dios quien lo diseñó de esa manera para ayudarnos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera Dios creado caballos? No hubiéramos conquistado el mundo. No nos hubiéramos transportado de un lugar al otro lugar. ¿Qué hubiera sido Dios si en el desierto, en el Medio Oriente, no hubiera inventado los camellos? ¿Cómo podrían los árabes cruzar un desierto con un animal que es el único animal, los camellos, que pueden estar un mes sin tomar agua? Llenan el tanque de pura premium y les dura un mes. ¿Qué hubiera pasado, verdad? Sin eso, Dios diseñó un estómago impresionante a los camellos que no lo tienen. Eso contradice la teoría de la evolución. Cada animal fue diseñado con un ADN y características genéticas, con comida diferente de todos los demás, para mostrarnos la creación impresionante, el diseño y la inteligencia del que dio su vida por nosotros en una cruz. Es Dios quien determina el curso de las batallas, por lo tanto Job debía temer esto antes a Dios. Finalmente encontramos el halcón y en el águila, versículo 26, vuela el gavilán. La palabra gavilán es netz en el hebreo, ponlo ahí, es halcón, es el halcón, se tradujo gavilán. Vuela el halcón por tu sabiduría, extiende hacia el sur sus alas, se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y las rocas. Desde allí acecha la presa. Sus ojos, ¿quién les reveló esto? Hace 4,000 años, que el águila había más de 4 o 5 kilómetros de distancia. ¿Quién le reveló esto al autor del libro de Job? ¿Qué, se fue con un águila y comenzó a observar a las águilas? ¿O cómo pudo saber esto? Sus ojos observan de lejos, sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. ¿Le ordenas tú al águila volar y poner su nido donde lo ponen? Hasta arriba de las montañas. ¿No puede entonces Dios hacer cosas grandes contigo? Y si puso el águila hasta arriba, ¿tú crees que Dios no quiere ponerte también y exaltarte algún día? ¿Tú crees que Él es el que no tiene el poder de poder hacerte que subas de puesto y que mejores en tu vida, que mejore tu trabajo, que mejore tu familia, que mejore tu matrimonio y tus hijos?
¿No puede entonces hacer Dios cosas grandes contigo? Si las aves confían en que Dios las dirija, podemos nosotros también confiar en que Dios siga dirigiendo nuestras vidas. Santos de Dios, estas son las maravillas de la Biblia encerradas en un libro impresionantemente maravilloso y profundo. Ya no sigas hoy en la noche viendo ricas y famosas. Qué triste. Cada 20 minutos que empleamos en una tonta telenovela, en un tonto libro, es media hora que podemos obtener de sabiduría leyendo un buen libro, viendo un buen programa. Quiero terminar leyendo Proverbios 3, versículo del 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a todos tus huesos. Inclinemos nuestra cabeza y démosle gracias a Dios, porque esta mañana hemos amanecido con vida. Gracias, Señor, por nuestros padres que nos has dado, por los hijos que nos has dado, por nuestros abuelos. Gracias por la vida y la salud que nos das, por el trabajo que tenemos y por la visión que nos imparte tu Espíritu Santo para poner los ojos en tu Hijo Jesucristo. Bendito seas, oh Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra. Confía en Él, dice la Biblia, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Dios busca la fe y a Él quiere revelarle a ese varón y a esa mujer que ponen su confianza y tienen paz, revelarle los secretos más profundos de la naturaleza, del universo y del mundo espiritual. Arrepiéntete en esta mañana por tu incredulidad, por tu desesperación, porque has llegado un momento a angustiarte en tu vida de tus problemas, ignorando que Él te ha dicho: no te dejaré, no temas, yo soy el Señor que te ayudo, esfuérzate, tú y sé valiente, jamás te abandonaré ni te dejaré. Gracias, Señor, por estas promesas que son las que nos sostienen y nos mantienen con vida, sabiendo que aunque andemos en valle de sombras y de muerte, nunca tendremos temor de ti. Tu vara y tu cayado siempre nos van a infundir aliento, y aun cuando muramos, el bien y la misericordia nunca se apartarán de nuestra vida, y tú nos estarás esperando para que en la otra vida continuemos siendo apacentados por la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Qué maravilla de libro. Bendita palabra de Dios. Bendita Escrituras. Gracias, Señor.